Y para sustanciar el primer punto del orden del día, tiene la palabra por el Grupo de Convergencia y Unión la señora Sayos. Sí, gracias, presidente. Vamos a explicar bien el caso, señorías, a no ser que queramos todo lo mismo realmente y no lo hayamos entendido. Hablo de entrenadores de base, de voluntarios del deporte base, de gente joven y a veces no tan joven, pero que en definitiva son personas con carácter vocacional. Hablo de los que es para los niños y jóvenes más que a un maestro, de esas personas que son para los niños y jóvenes como un profesor con el cual aprende valores como la superación, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto. Hablo del mundo del deporte. Aquí, si no ayudamos, vamos a convertirlos en gente que solo quiera ser una estrella y no quiera ser una persona humana. Y es aquí en donde estos voluntarios del deporte base tienen un papel vital, intocable. El 30 de julio de 2014, el Consejo Superior de Deportes entregó un estudio en relación a la naturaleza jurídica y el encuadre en el campo de aplicación de la seguridad social de la actividad desarrollada por los clubes y las entidades deportivas sin ánimo de lucro. Este estudio, que no deja de tener claros vacíos jurídicos, así como lejos de la realidad, destaca la consideración del carácter laboral de las relaciones entre los clubes y las entidades deportivas y las personas que prestan servicios retribuidos, terminología utilizada en este estudio, independientemente del importe. Y acaba el estudio haciendo una propuesta desmesurada cuando dice que debe realizar una regularización de las partes mediante el contrato a tiempo parcial. Pero este análisis es erróneo y les voy a decir el porqué. Regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Esta es una campaña lanzada por parte del Gobierno del Estado. Una campaña que pone en grave peligro la supervivencia del deporte base. Esta última medida se convierte en una amenaza sin precedentes y desmerece total y absolutamente el magnífico trabajo y la insustituible función que realizan los centenares de clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. El informe no distingue entre los deportistas de élite, los entrenadores de élite y los entrenadores o monitores del deporte base, entre los clubes y los medianos y pequeños clubes, por citar algunos ejemplos. En definitiva, se pretende aplicar el mismo baremo a los clubes o entidades sin ánimo de lucro que a una empresa que sí persigue el lucro, mientras que el verdadero objeto de los primeros es la formación deportiva de los chavales, así como su formación en valores sociales. Cuando el presidente del Consejo Superior de Deportes dice no se puede defender la economía sumergida de los monitores, pues tiene razón. No defiendo a quienes lo hagan mal, que son una minoría. Pero por esta razón, nos vamos a cargar todo el deporte base, toda su formación personal y humana que se vive en los clubes y otras entidades sin ánimo de lucro. Repito, los niños y niñas y jóvenes, en la mayoría de los casos, hacen más caso a un entrenador que a un profesor, mal nos pese, y eso no lo podemos perder. ¿Quién, quiero saber su nombre, quiere eliminar el deporte base? Repito, quiero saber su nombre porque los clubes, las entidades sin ánimo de lucro, los entrenadores y los monitores, los padres, etcétera, me lo piden. Repito, por si alguien me lo pregunta, ¿quién se hace responsable de estas medidas antideporte? ¿Se quiere eliminar los valores que estos monitores y entrenadores inculcan a los niños y jóvenes del territorio? ¿Cuántos clubes y entidades podrán hacer frente a este coste, a esta medida antideporte? Se tendrán que aumentar las cuotas de los niños y jóvenes. ¿Ha pensado el Gobierno que esta función social del deporte amateur o de base puede acarrear exclusión social? Con este tipo de medidas no se puede ayudar al deporte. Es más, con estas medidas lo que está haciendo el Gobierno es eliminar el deporte base en general y, en consecuencia, a futuros deportistas. Sí, estos deportistas que llegan lejos y que salen en las fotos, pues habrá menos fotos, menos referentes, si es que a alguien le interese esto. A mí no me interesan estas medidas antideportes, en absoluto. Voy a ponerles un ejemplo. Antes de presentar esta problemática, he visitado diferentes clubes y entidades de todo el territorio español. Muchas en Cataluña, obviamente, porque es mi tierra, pero también del territorio español, e incluso de Madrid. La última visita fue este lunes con la Unión Esportiva Sardañola, una entidad mediana. Tiene 48 equipos de fútbol, unos 800 niñas y jóvenes. Casi un 7% de los deportistas de este club o bien tienen beca deporte, como lo llaman ellos, o bien no pueden hacer frente a la cuota del club. Luego, son becados un tanto por ciento o un 100%, depende.
que repercute en las otras cuotas. Esto se llama integración social, un no rotundo a la exclusión social. Tiene 91 entrenadores. Solo 5 tienen relación laboral, por la labor concreta de entrenador del primer equipo, que ellos lo llaman así, coordinador, administrativo o similares. Los restantes son solo voluntarios del deporte. Esto es compensación de gastos, si es que 75 euros al mes se puede llamar compensación. Si aplicamos estricto sensu lo que pretende el Gobierno, sin ningún tipo de empatía con el problema, dar a todos los monitores y entrenadores de alta la seguridad social representa aumentar una cuota a los futuros deportistas de 120 euros al mes. Muchas familias no lo podrán soportar. Esa es la historia, por ejemplo, de Marco, este niño de la Unión Esportiva Cerdanyola, un niño de 10 años que juega en el equipo alabí y que me ha dado una camiseta, por cierto, que la tengo aquí, una camiseta para que la entregue al ministro Wert, en representación no solo de su equipo, sino de todos los niños, niñas y jóvenes, entrenadores, monitores, gente voluntaria, presidente de clubes, de entidades, gente de las juntas directivas, etcétera, en protesta de estas medidas que está adoptando el Gobierno en contra del deporte base. Estas medidas antideporte, me dijo, y tiene razón. Y, por cierto, un saludo porque nos deben estar viendo en streaming. No habrá ningún Marc Márquez, ningún Rafa Nadal, ningún Iker Casillas, ningún Pau Gasol, ningún Kilian Jornet, ninguna Mireia Belmonte, ninguna Carla Marín, ninguna Ona Carbonell, etcétera, 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 si no cuidamos y respetamos y apoyamos a nuestro deporte base. Entonces, ¿qué pretende este grupo parlamentario de Convergencia y Unió con esta proposición no de ley? Acabar con la inseguridad jurídica en la que se encuentra todo este sector, en la cual se encuentra esta figura del voluntario del deporte base, en que no es estrictamente voluntario, pues recibe una compensación por ir a entrenar o a enseñar la práctica de cualquier disciplina deportiva y lleva a estos chavales a la culminación de su esfuerzo con no más que un partido, y que tampoco es un profesional, porque si lo fuera ya tendría una relación laboral. El voluntario del deporte base realiza una labor social inmensa y por ello merece una regulación especial dentro de la normativa. Esta figura tiene unas condiciones que no tienen carácter específicamente de retribución, pues hablamos de cuantías que no podemos considerarles de medio fundamental de vida y que realiza su actividad en una entidad sin ánimo de lucro. Por eso, no podemos aplicar el mismo baremo a los clubes y entidades sin ánimo de lucro que a una empresa que sí persigue el lucro, como ya he dicho anteriormente. La Ley de Seguridad Social prevé, luego permite, regular un régimen especial para supuestos de bajos ingresos para poder definir este voluntario de base e incluso puede eximir el pago de cuotas de estas entidades sin ánimo de lucro. Esto es lo que pedimos al Gobierno. Por un lado, voluntariado, cuando se trate de supuestos sin ningún tipo de remuneración o de supuestos solo de compensación de gastos, de relación laboral, por otro lado, cuando exista retribución propiamente dicha, y régimen especial para el voluntario de deporte base, cuando se trate de un supuesto de bajo ingreso o marginal y no se pueda considerar como medio fundamental de vida, y establecer un máximo si procede. Y asimismo, crear una transitoriedad hasta que no se regule esta situación y salir de esta indeterminación e indefinición jurídica en que nos encontramos. Y si hay otras figuras que por sus características se deben comprender en este tipo, pues que se regule de forma conjunta, ningún problema. Es más, es de saber que a estas señorías que en Asturias ya ha habido protestas y se están preparando otras protestas. El último caso es en Cataluña, en donde desde el martes la Federación Catalana de Fútbol ha adoptado en que cada uno de los partidos de fútbol base se hará un minuto de silencio en protestas de las medidas antideporte que pretende este Gobierno. Apoyo total y absolutamente esta medida y ojalá se adopte en el resto del deporte base de España. Y como lo prometido es deuda, pues le doy al presidente de la mesa la camiseta de este niño de Marco. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Peche.
Muchísimas gracias. El Grupo de Convergencia y Unión y el Grupo Socialista hemos coincidido en esta Comisión de Educación y Deporte planteando los resultados de la tramitación de la Ley de Emprendedores, la Ley 14 de 2013, en la que se incluyó una disposición adicional 17ª, en la que, desde mi punto de vista, de forma introspectiva, se mandata al Gobierno que en un plazo de 4 meses realice un estudio de los trabajos de todo tipo que se hacen en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro por parte de deportistas, técnicos, monitores, etcétera, etcétera. El Consejo Superior de Deporte y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hacen 11 folios de informe sobre bases generales, las normas a aplicar para el trabajo a tiempo parcial, voluntariado, las normas que lo rigen, un trabajo estándar que serviría para este tema o para cualquier otro, para venderlo a cualquier país extranjero que quiera hacer cualquier informe de cualquier tipo que pueda ser pagado de la forma que se estime conveniente. Un trabajo estándar que no resuelve ningún problema, que no se acerca al deporte base, que no analiza las modalidades, que no analiza las peculiaridades, las singularidades y dice, pues, qué es el Estatuto de los Trabajadores, cuál es la reforma laboral, cuál es la ley del voluntariado de nivel nacional y, por tanto, paz y después gloria. Un bodrio generalista que viene a enviar el mensaje que se va a por el deporte base con una causa general porque se deduce, si hay tal necesidad de hacerlo, que hay un fraude generalizado, que hay economía sumergida, que hay dinero negro, y esto se hace para el deporte base. Precisamente no se hace para el deporte profesional, para el fútbol de las ligas, para las sociedades anónimas deportivas, para los clubes galácticos, donde los concursos de acreedores florecen, donde las deudas con la agencia tributaria se multiplican o con la seguridad social. No, se hace al deporte base que ya ha sufrido el aumento del IVA del 8 al 21%, que le han quitado todas las ayudas por los recortes del Gobierno, que está deporte base en supervivencia, sino en colapso. El informe pide que se hagan contratos a tiempo parcial, aunque no lleguen ni de lejos al salario mínimo, que se le dé de alta a la seguridad social, que se le asegure frente a riesgos de accidentes o enfermedad en su actividad, que se lleve una contabilidad profesional, que se desarrollen contratos de voluntariado por escrito con función, duración, todo ello sin ayuda ninguna, sin respaldo público, en una actividad que no reporta ingreso alguno reseñable. Algunas direcciones territoriales de empleo avisaron de que iban a iniciar las inspecciones a partir del 1 de noviembre y que en todo caso se aplicaría el criterio de retroactividad en los últimos 5 años, sancionando para poder regularizar la situación. Estas expectativas generaron una gran confusión, una certeza de que se empezarían a cerrar los clubes más modestos por temor de sus responsables a sanciones por responsabilidad de sus directivos e impotencia e incapacidad para hacer frente a los gastos multiplicados que obligaba la nueva normativa y la presión de los inspectores de trabajo. Además, numerosos colaboradores con profesiones que señalan incompatibilidad con otra actividad remunerada, profesores, guardias civiles, militares, indicaron que se desvincularían de las ayudas altruistas en las que estaban inmersos por afición e igualmente que el aumento de ingresos declarables significaría mayores retenciones, aumento de impuestos finales, cuando lo que estaban haciendo es una labor altruista de voluntariado. El resultado inmediato ha sido, como conocemos, la rebelión generalizada en toda España contra las medidas que se anunciaban, con gran rechazo en Andalucía, pero también en Cataluña, en Castilla y León, en Asturias, en La Rioja, en el País Vasco, en Extremadura, acuerdos contrarios en multitud de ayuntamientos, muchos de los cuales han enviado al Congreso los textos. Es el caso del Ayuntamiento de Lleida, de Badía, de Sal, de Palafrugell, de Sant Adrià de Besòs, de Terrassa, de Montmeló, de Hospitalet, de algunas federaciones de ayuntamientos como la Canaria, o propuestas incluso tan exóticas como del propio grupo del Partido Popular en Galicia, que ha presentado una PNL en contra de las medidas del Gobierno de la Nación, y cientos de páginas de hemeroteca con declaraciones de responsables.
La última medida, el fútbol modesto se planta el fin de semana. Esto es de La Vanguardia, pero para que no vean que buscamos solo Cataluña, Castilla y León se queda sin fútbol base para este fin de semana. El norte de Castilla, bueno, son comunidades en las que están gobernando el Partido Popular en el caso de Castilla y León, y participan todas las federaciones deportivas autonómicas de todos los signos políticos, hartos de estar ya hartos de que ya me cansé de decirle al mundo por qué Cardenal nos quiere ver machacar una vez más, en este caso al deporte base. Han subido el IVA, han forzado la licencia única deportiva, han eliminado las ayudas al deporte base, no hay mecenazgo, y mientras el columpio con Cardenal, Ana Muñoz, Villa, Blanco, Tebas en una permanente locura, y mientras nosotros aquí defendiendo a la gente que trabaja a diario, que se divierte a diario, que hace deporte a diario. No es momento oportuno, yo por eso pido que no se haga, que no se lleve adelante esta iniciativa. No hay medios económicos para hacer frente a lo que el Gobierno solicita. No se ha hecho una evaluación cuidadosa, y de ahí que en nuestra PNL, que después defenderemos, hagamos unas propuestas para que vayamos al apoyo económico y mejora del deporte base, pensemos en los voluntarios del deporte, pensemos en los miles de personas que todos los días hacen deporte gracias a que hay gente que se sacrifica por ello, y yo creo que es bueno que lleguemos a una propuesta y que los representantes del partido mayoritario en esta Cámara sean sensibles a una realidad que estamos sufriendo todos, y que no se cierren pensando que su gobierno es el mejor de los gobiernos, porque todos los gobiernos cometen fallos, y en el caso de este ministerio el fallo es la línea directriz en todos los elementos de educación, cultura y deporte, y por tanto mi defensa de las propuestas que hace Convergencia y Unión, y espero que en la tramitación, si el presidente nos da ese tiempo, podamos hacer una transaccional a la que nos podamos sumar todos los grupos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Pecci. Y ahora, para fijar posiciones, entiendo que no hay representante del Grupo Mixto. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sánchez Robles. Gracias, presidente. Bueno, muy brevemente. Yo creo que de esta cuestión hemos hablado en más de una ocasión, y voy a reiterar un poco los argumentos compartiendo el fondo de la cuestión expresado por el Grupo proponente, por Convergencia y Unión, porque entiendo que, aun cuando hay normativa variada y diversa, como el señor Pecci también ha señalado en su intervención, es absolutamente necesario por lo menos, al menos, marcar unas directrices claras para que la inspección obre de manera razonable y racional. Estamos hablando de clubes deportivos, pero yo quisiera trasladarles también la experiencia que estamos teniendo en los centros educativos vascos con aquellas actividades extraescolares organizadas por las asociaciones de madres y padres, que, por supuesto, trabajan de forma absolutamente voluntaria. Es bastante complicado el procedimiento establecido para incluso probar que son dietas lo que se les abona, que son gastos y no es una retribución. Yo sí quisiera insistir en que este tema no está resuelto definitivamente y que, de alguna manera, hay que buscar posturas de encuentro. La inspección está compuesta por personas, por hombres y mujeres de distinta formación y seguramente también de distinto talento y de distinta manera de ver las cosas. Y lo que no puede ser es que esto quede a la libre interpretación de cada una de esas personas que trabaja con un centro y con otro. Yo, personalmente, he visto sanciones impuestas, como les decía, actividades organizadas por las AMPAs, pues porque han tenido la mala fortuna seguramente de tener pues algún inspector o alguna inspectora que no ha tenido la cintura suficiente como para saber entender que se desarrollan por chicos y chicas que juegan en categorías superiores, que entrenan a chavales y chavalas pues de fútbol 5 o de básquet, y que hacen además una labor importantísima, y estamos en la Comisión de Educación, desde el punto de vista de los valores, de ese trabajo solidario, de ese trabajo desinteresado. Por eso vuelvo a insistir que creo que el tema no está resuelto y que sería deseable por parte de todos buscar
pues la manera de clarificar esta cuestión y no generar la incertidumbre que se está generando en muchos, como les decía, centros y clubes, además con un componente terriblemente relevante también, y es el desmotivador. Manos que no dais, ¿qué esperáis, no? Gente que voluntariamente se dedica a organizar actividades y a trabajar por los demás, que se vea metida en problemas y en gestiones múltiples y variadas para, para que un monitor de futbito de haga 2 entrenamientos a la semana con chavalitos de fútbol 5, pues es bastante, como os decía, pues poco gratificante y genera demasiada incertidumbre. Así pues, este grupo avanza que, se está trabajando en una transaccional, pero desde luego nosotros votaremos favorablemente la iniciativa. Gracias. Gracias a usted, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorguera. Sí, muy brevemente, solo para decir que nos parece bien los términos en que está planteada esta proposición y que la apoyaremos y que supongo que la transaccional irá también en un sentido semejante. Así que ningún inconveniente. Agradecerle la brevedad y por el Grupo de la Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sisto. Gracias, señor presidente. Dada la conflictividad y la actualidad en algunos medios del tema que nos ocupa, me imagino que hoy tendremos bastante parte del deporte de base siguiendo esta comisión de forma más o menos directa, y por eso me gustaría adelantar que vamos a tratar este tema 2 veces en la comisión, porque hay 2 propuestas, una de Convergencia y Unión y otra del Grupo Socialista, que son los puntos 1 y 5, que no se han acumulado, que quizás la acumulación hubiese dado una visión más de conjunto y nos obliga a todos o a repartir los argumentos en los 2 puntos o a repetirnos o a correr el riesgo de acabar repitiéndonos en el punto primero y en el punto 5. Mi grupo parlamentario, en este sentido, y lo diremos en el punto 5, hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley que ha planteado el Grupo Socialista, que nos parecía, en su redacción, más acertada, tratando del mismo tema que la que plantea en principio Convergencia y Unión. Hemos trabajado en un texto transaccional que yo creo que va a recoger, por lo que he oído hasta ahora, el apoyo de la mayoría de grupos y que se trasladará a la mesa a lo largo de la comisión. Por parte de mi grupo parlamentario, y ya digo, a riesgo de repetirme, pero sí que querríamos dejar claras algunas cosas. Primero, no estamos hablando de una bolsa de fraude fiscal o de fraude a la seguridad social o de fraude a las administraciones públicas de una forma enorme, ni muchísimo menos, que no se alarme nadie. Es decir, Gesta, el sindicato de los inspectores de Hacienda, tiene teorizado, escrito y muchas veces publicado que el fraude en España es grande, el fraude fiscal es grande, es superior a otros países de nuestro entorno, abarca alrededor de 80.000 millones de euros, pero se concentra sobre todo en grandes empresas multinacionales o transnacionales y en determinados episodios de ingeniería fiscal. Aquí estamos hablando de algo muy pequeño, muy mínimo, ¿no? Pero que, sin embargo, tiene un enorme efecto sobre el deporte base y que ha alarmado al deporte base y que ha puesto en guerra, prácticamente en pie de guerra, a mucha gente que le echa muchas horas y le dedica muchas horas a entrenar a chiquillos y a chiquillas, a chavales y a chavalas, para tratar de tener canteras en todos los deportes. Y, por lo tanto, es un tema muy sensible con el que mi grupo parlamentario comparte también la sensibilidad con otros grupos y con la inmensa mayoría de la gente que trabaja en el deporte base. Y luego, por otro lado, se mezclan cosas y se acaban complicando innecesariamente. Mi grupo parlamentario entiende que la figura del voluntariado está registrada y está legislada y se conoce y se sabe cuáles son sus límites. Y, por otro lado, los límites aplicables en cuanto a las cotizaciones a Seguridad Social y a IRPF también están absolutamente claros. Pero, claro, cuando hablamos de entidades que se dedican a hacer un montón de actividad deportiva y no a la gestión, sino que se dedican a hacer actividad deportiva, pues claro, es complicado pensar si se paga 0,19 euros el kilómetro o así se ha guardado el ticket de caja de transporte para el metro que te lleva desde tu casa hasta el sitio donde vas a hacer el entrenamiento, y es harto complicado. Y por eso, desde mi grupo parlamentario sí que planteamos que sería necesario, a la hora de bajar a lo concreto en la normativa que aplica a la Seguridad Social,
a establecer algún tipo de límite al cual los inspectores, que realizan una magnífica labor, se puedan coger para no acabar cometiendo lo que acaban siendo injusticias manifiestas, que todos podemos compartir, que acaban siendo injusticias manifiestas porque estamos hablando de cantidades ridículas que acaban siendo sancionadas de una forma absolutamente inapropiada. Pero es la ley está así. Y no se trata de hacer un cambio legal importante ni hacer un cambio de los paradigmas que utiliza la inspección, sino simplemente de adecuar los parámetros generales de la ley a la realidad del deporte de base. En ese sentido, desde mi grupo parlamentario hemos planteado una enmienda al punto cuarto de la... Luego me repetiré, ya lo estoy diciendo que me repetiré después, al punto cuarto de la proposición no de ley del Grupo Socialista, planteando que se haga esta regulación en concreto que sirva a los inspectores para poder hacer una aplicación más justa, sin cambiar en ningún caso. Lo que mi grupo parlamentario nunca va a defender es que se acabe cambiando la característica del trabajo voluntario o del trabajo que tiene que ser remunerado, cotizado a la Seguridad Social y con su retención de IRPF, como en cualquier otra entidad, para evitar en cualquier caso que se acabe produciendo, no digo que se esté produciendo, sino que se pudiese producir un fraude voluntario en algún caso. En todo caso, lo que yo estoy convencido de que nos preocupa a todos los grupos parlamentarios y desde luego al mío es la supervivencia del deporte de base, la protección del deporte de base, la protección del voluntariado y que puedan desarrollar su labor, su magnífica labor que vienen desarrollando con miles y miles de chavales y chavalas, pueden seguir desarrollándola con total seguridad y con total tranquilidad. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, señor Sisto. Y, finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Blasco. Gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que llevamos hablando sobre este tema. Ya en octubre vino el secretario de Estado a explicar durante 4 horas, fue casi un monográfico sobre este tema. Estuvo también aquí en mayo del año pasado, explicando un poco toda esta situación. Y a mí lo que sí que me gustaría decir es que tenemos 3 leyes ahora mismo. La Ley del Estatuto de los Trabajadores del año 1980, la Ley de la Seguridad Social de 1994, tenemos también la Ley del Voluntariado, que también se ha hablado aquí, del 96, que es la que recoge lo que es un trabajador asalariado de un voluntario. O sea, que existen normativas suficientes para regular y para legislar dentro del mundo del deporte. Y eso es lo que se está haciendo. Lo que yo entiendo, lo que entendemos desde nuestro grupo es que no hemos hecho ninguna medida nueva. No sé si a lo mejor, porque es que como se ha hablado ya tanto de esto, no se ha hecho ninguna medida nueva. Lo que se ha hecho es un informe a petición, además, de CIU, en una enmienda que se hizo transaccional en el proyecto de ley de emprendedores, en la que se le pedía al Gobierno, pues un poco prácticamente calcando los puntos que mete en esta PNL, pidiendo pues, que se procediera en el plazo de 4 meses a la aprobación, a realizar un estudio con naturaleza, viendo un poco la singularidad del deporte y calcando prácticamente los puntos que están en la PNL del Grupo de Convergencia de Unión. A mí lo que me gustaría, bueno, pues se presentó ese informe, pero ese informe no legisla nada, ni vincula nada, ni pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo vemos desde nuestro grupo? Pues que de repente se ha levantado aquí, pues han utilizado el deporte como arma arrojadiza y como utilización en campaña electoral, están diciendo el Grupo Popular o el Gobierno se quiere cargar el deporte base. Mire, señorías, si empezamos un poco dónde empezó todo esto, en el 2013 hubo inspecciones a algunos clubes en Cataluña, pero ¿por qué hubo? Bueno, en Cataluña, en Asturias, que yo tengo aquí algunos datos, en Castilla y León, en Andalucía, hubo en varios clubes. ¿Por qué? Porque hubo denuncias de trabajadores. Entonces, hubo denuncias de trabajadores que no estaban dados de alta, la Inspección de Trabajo vio qué pasaba ahí, entonces, bueno, pues ahí empezó un poco toda la historia. No se ha circunscrito a ningún determinado ámbito territorial, ni han sido en ningún caso motivados como un ámbito recaudatorio, como se decía. Se iniciaron, vuelvo a repetir, como consecuencia de denuncias realizadas por los propios trabajadores. Lo que a mí me gustaría decir es eso, que al final en Cataluña el propio
secretario de Deportes de Cataluña solicitó a fecha del 13 de marzo de 2013 a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social el establecimiento de un periodo durante el cual las entidades deportivas pudieran cursar voluntariamente las altas de los trabajadores. Aquí se está confundiendo porque es que es verdad que hay clubes deportivos que son grandísimos. Estamos hablando de escuelas, bueno, pero de club de baloncesto, de club de fútbol. No quiero hablar de modalidades deportivas porque hay de muchísimas, en las que hay un trabajo profesional de muchísimos entrenadores, monitores, que muchos de ellos sí que están dedicando un montón de horas, pero no voluntarias, sino que tienen que estar dados de alta de la Seguridad Social porque cobran una remuneración económica importante. Y es un poco a lo que se está yendo. Dentro de estos recursos que ha habido de todo. El propio Estatuto de los Trabajadores dice en el artículo 13 que excluye de su ámbito de aplicación a los trabajos no retribuidos y aquí, además, ha hecho hincapié en la Inspección de Trabajo en algunos casos porque así se han considerado por la Inspección de Trabajo por los supuestos de personas en el ámbito de los clubes y de entidades deportivas que no percibían retribución, sino únicamente compensación de gastos, señorías. No, el Grupo Popular, ni el Gobierno, ni el Consejo Superior de Deportes se quiere cargar el voluntariado. Lo que quieren es, al final, pues acabar con todo ese fraude que pueda existir y porque también es verdad que los profesionales del deporte quieren estar reconocidos. Lo que queremos, sobre todo, es dignificar las profesiones del deporte, que ya lo dije en otra ocasión. Hay mucha gente, a mí ha habido profesionales que me han venido a decir que qué bien porque ahora se le está dando alta cuando antes no se le daba. Está claro que lo que está haciendo este Gobierno se está buscando la transparencia, se está buscando también el empleo irregular, estamos en contra del empleo irregular y eso es lo que se está buscando, aplicando las leyes que existen. No hay ninguna norma nueva, como se está diciendo. Estamos en contra de la norma del Gobierno. ¿Qué norma del Gobierno? Desde la Seguridad Social no hay ninguna campaña de acoso y derribo contra el mundo del deporte. No se han empezado ninguna inspección a clubes de deporte, a ninguno, a no ser que no haya sido por una denuncia previa. Entonces, al final, lo que estamos haciendo aquí es se ha levantado una veda como que vamos en contra del voluntariado, que no vamos en contra. Si además hay leyes ya suficientes que determinan quiénes son voluntarios, pues vamos a aplicar la ley y los que tienen que pagar, que pagan y los que no, no. Y dejemos de utilizar al mundo del deporte como campaña electoral, juntar a todo el deporte base, el Gobierno se quiere cargar el deporte base, que no tiene nada que ver. Lo dijo el secretario de Estado en esta comisión en varias ocasiones, lo he dicho yo como portavoz de deporte, lo hemos dicho en diferentes reuniones internas con diferentes grupos, pero sí que es verdad que hay muchos colectivos que han venido a hablar con nosotros y vienen y nos dicen, no, es que hemos hablado con nuestros grupos y nos han dicho que la norma que habéis hecho nueva, pero señorías, ¿qué norma? Es que no hay ninguna norma nueva, es que el Gobierno no ha cambiado ninguna ley. Lo que está haciendo es aplicar las leyes que hay en los casos que corresponda. Y el que es voluntario va a seguir siendo voluntario. Y volvemos a hablar compensación de gastos. Compensación de gastos, pues puede ser por desplazamiento, por comida, por material deportivo, porque además ya ha habido resoluciones en esos casos en ese sentido. Entonces, a mí es que me parece volver a insistir otra vez en lo mismo y volver a darle la vuelta de vamos a buscar, porque además también ya hay un marco legal que no solo afecta a las entidades deportivas, sino que afecta a voluntarios de diferentes de servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios. ¿Qué pasa? ¿Que hacemos para cada voluntariado de esos ámbitos una norma diferente? No, si es que ya hay un marco legal. Entonces, ajustemos el marco legal o no. Ahora, luego vendrán los voluntarios sanitarios o lo de las ONGs que son voluntarios, muchos de ellos también diciendo, yo quiero un marco diferente. No, es que ya hay un marco específico. Entonces, dejemos de inventar y no seamos injustos ni intentemos arrojar el deporte unos a otros utilizándolo de esta forma como en campaña electoral. Porque, al final, a quien están perjudicando es al mundo del deporte, porque es verdad que muchos clubes tienen miedo y dicen yo no voy a poder afrontar, y luego ¿afrontar qué? Por favor, no engañemos al mundo del deporte ni lo utilizamos como arma arrojadiza. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Blasco. ¿Hay enmienda, hay transacción? Luego nos lo cuentan.
Pasamos, así pues, al punto 2 del orden del día, que hace referencia